Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, prosiguiendo con algunas reflexiones vinculadas a nuestro seminario en la Universidad del Litoral sobre el odio en democracia, quisiera ahora avanzar un tanto con algunas cuestiones que tienen que ver con la ira y el odio en sentidos más palpablemente políticos, puesto que la palabra democracia es una palabra política, quizás una de las palabras políticas más preferidas, aunque desafortunadamente una de las palabras que encierra más complicaciones conceptuales para cualquier filósofo político, dada la riqueza histórica y semántica de la palabra. En videos anteriores puse de manifiesto los diversos tipos de dificultades que uno puede eh, rastrear con respecto a la distinción entre ira y odio, y también por otro lado hice alusiones, a veces inclusive deliberadamente tangenciales, a cómo estas emociones juegan de diversos modos en el contexto político, en el contexto de lo que podemos llamar emociones políticas, pero también emociones morales, etcétera, etcétera. Y yo había dejado un poco sugerido en el video anterior que en el liberalismo político, con honrosas excepciones como las que había planteado, por ejemplo, con Hobbes, donde la gran pasión es el miedo, al punto que una notable filósofa política como Judith Schklar va a escribir una obra formidable, El liberalismo del miedo, con la mente puesta en este aspecto. Pero en el liberalismo, una hipótesis filosófica me parece bastante acertada, pasaría por señalar, por supuesto, como toda hipótesis susceptible de ser desacreditada conceptualmente en este caso, de que en la tradición liberal hay una pulsión para que las emociones sean siempre emociones bajo control racional. O sea, el modelo para el liberalismo de ciudadano, de agente moral con emociones admisibles, es el modelo, diría yo, si se me permite la metáfora, de Ulises o el modelo de Odiseo. No un modelo, no el modelo del Aquiles de Homero, que es el modelo de la ira descontrolada, de la pasión furente, como dice Bodey, sino de emociones sometidas a algún tipo de contralor racional, ¿no es cierto? Las pasiones serenas, dice Hume. Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, nos insta a dejar pasar los enojos. Una tesis, por otra parte, de vieja raigambre estoica, ¿no? Séneca en De Ira alienta a dejar pasar eso que podríamos llamar la ira cotidiana, ¿no? Es decir, en cualquier momento la ira está a la orden del día. Basta subirse al coche y ponerse a manejar en la ciudad de Córdoba para que el escenario de la tormenta perfecta para que surja la ira esté presente. La idea también de Séneca en De Ira de que el juez, por ejemplo, no puede actuar con ira, el juez como institución de un diseño institucional no puede actuar con ira, una idea que también aparece en los ensayos de Montaigne. Es decir, hay una complejísima tradición, en algunos casos no estrictamente liberal, ni siquiera liberal, en otros casos liberal, que comulgan con la idea del control de las emociones, ese control que uno ya puede ver en Odiseo, pero que no puede ver en Aquiles, en el Pélida Aquiles, y por eso el Sloterdijk dice la primera palabra de Occidente es la palabra ira, ¿no? Por supuesto en un rapto de elocuencia retórica quizás, ¿no es cierto? Eh, la ira a su vez parece una emoción, hemos dicho que desde el punto de vista de la temporalidad, tendría una especie de carácter así de espontaneidad, de corto plazo, de reacción automática, mientras que el odio, para varios filósofos, parece algo mucho más sedimentado,
que inclusive podría nutrirse de oleadas de ira, pero mucho más calculado, larvario, soterrado. Es decir, el odio, en tal sentido, podría estar, para buscar figuras así metafóricas, un poco más emblemáticas, el odio podría caberle a la figura de Coroliano, ¿no es cierto? Esa figura sobre sobre la que Shakespeare hizo la célebre tragedia, ¿no es cierto?, de este, digamos así, patricio que en el fondo odia, detesta a la plebe profundamente, ¿no? Inclusive allí se ha visto por parte de varios filósofos y críticos literarios una especie de preanuncio, así proléptico, si se quiere, que en algún sentido es una manera anacrónica de leer un texto, espero que no salvaje, una especie de germen del fascismo, ¿no es cierto?, del odio, de lo que después uno puede llamar el odio fascista, o, eh, para usar otra manera de decirlo, del odio de las clases, digamos así, más pudientes hacia el hecho de que los cualquiera, como dice Rancière en Odio a la Democracia, accedan al poder de alguna manera. Ese odio larvario en Coroliano parece distinguirse de la ira explosiva de otra figura literaria sobre la que yo particularmente trabajé, que es Michael Kohlhaas, del escritor del romanticismo alemán von Kleist, ¿no es cierto? Kohlhaas es un tratante de caballos, es un pequeño comerciante de caballos que es humillado de manera sistemática, vejado, destratado, como se dice ahora corrientemente, por los príncipes, es decir, por los condes, por los duques, por la realeza alemana, utiliza todos los procedimientos institucionales, ¿no es cierto? Como si fuera un buen liberal, aunque todavía no cabe hablar de liberalismo, pero como si fuera un buen hijo liberal, se busca un abogado, inicia los trámites, pero hay tal amañamiento, tal corrupción, tal corporativismo en el ejercicio del poder, que sus reclamos justos de recuperar sus caballos, porque se los han quitado por la fuerza, de que sus caballos sean recuperados, de que él sea indemnizado, de que se lo compense por la muerte de su esposa, que sufrió a causa de todos estos agravios. Sin embargo, todos esos mecanismos argumentativos, deliberativos, de reclamos mediados por instituciones y por reglas fracasan, hasta que explota iracundo Kohlhaas, ¿no es cierto? Y allí, claro, aparece la idea de la noble ira nuevamente, justa ira, la del oprimido que no encuentra otro punto de fuga para hacer valer sus legítimas pretensiones que con una fuerte respuesta furente, con una fuerte ira, con una gran rabia. Y ya allí entonces hacemos que la ira, que podría ser una especie de rasgo de carácter, adquiera ya no, digamos así, solamente la relevancia del análisis de la moral privada, sino que entra por derecho propio a la esfera pública, a la esfera de lo político. Eh, Otro aspecto que quisiera abordar entonces con respecto a esta ira en sentido político y a cómo esa ira en sentido político, distinguida del odio político, como en el ejemplo de Coroliano, como tienen esa relevancia política, básicamente de motorizar, de mover, es decir, las emociones tienen justamente en la génesis, en la etiología semántica de la palabra está la idea de mover hacia algo, de movernos a actuar políticamente, como en el caso de Kohlhaas. Pero habría otros ejemplos, ¿no es cierto?, que uno podría utilizar de manera posiblemente fértil para examinar en términos de filosofía política fenómenos de nuestras sociedades en conexión con este tipo de emociones. Y estoy pensando, por ejemplo, en el video anterior mencionaba el tema de los scratches. Por ejemplo, hay unos trabajos muy incisivos
de la profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, Mirta Antonelli, sobre los scratches militares. Ahora no voy a abordar toda la complejidad filosófico-política y jurídica del tema de los scratches. No estoy diciendo que con esto debamos celebrar una misa, pero sí que vale la pena, son fenómenos que vale la pena estudiar de cerca. Pero sí quisiera detenerme en la idea brevemente para mostrar la conexión redituable filosóficamente entre ira y política, el caso de los piquetes o cortes de ruta. Es muy interesante en ese aspecto mostrar, digamos así, por supuesto, en términos de aguafuertes filosóficas, en términos de una pintura más bien general, si se quiere, el contraste que existe en el papel que se le da a las emociones en términos políticos si uno es un liberal, en un sentido amplio de la palabra liberal político, o si no se siente del todo cómodo con ese encorsetamiento conceptual de ser un liberal. Entonces, podemos decir, las emociones son tratadas de manera a veces bastante diferenciable si uno es o no un liberal político. Y estoy pensando, entonces, para testear brevemente en este corto video la cuestión, en el tópico de los piquetes, que es el nombre que se le suele dar, por lo menos en Argentina, los cortes de ruta o de calles. Es decir, y son eventos en los que perfectamente se usan bombos, pirotecnia, quema de neumáticos, se cortan rutas, hay fuego, hay violencia, hay, como dice Mauro Benente en un muy interesante artículo sobre la regulación de la protesta social, hay una cierta demostración de fuerzas, dice él, de generación de daños. La protesta, dice Mauro, es la creación de un espacio violento, repite, de una producción de daños a terceros, por fuera de la violencia instituida y tolerada jurídicamente, por fuera, repito, de la violencia instituida y tolerada jurídicamente. Es decir, que es una especie de violencia extrasistemática, pero que se está dando de alguna manera dentro del juego democrático. Y eso es lo que revierte hacia la pregunta o paradoja que yo presentaba en el primer video, digamos, de si hasta qué punto y cómo o no la democracia puede regular estos procedimientos de manifestación de violencia justificada. Muchos teóricos constitucionales argentinos, si no la gran mayoría, son bastante renuentes a aceptar la legitimidad política de este tipo de manifestaciones, al punto que para algunos teóricos del derecho son casi delitos de sedición. Sin embargo, dentro del liberalismo político hay un cierto camino, digamos así, mucho más alentador desde el punto de vista de la firmeza del análisis por parte de Roberto Gargarella y sus estudios sobre la protesta social, donde mi impresión es que Gargarella le imprime la mirada de un teórico constitucional de estirpe liberal. Y tal como dije en el video anterior, si uno de los rasgos nucleares del liberalismo, más allá de su diversidad de familias, es que las libertades tienen que ser libertades robustas, ¿no es cierto?, en un esquema igualitario de distribución de libertades, para Gargarella este tipo de manifestaciones son expresiones mucho más ricas, perspicuas de la libertad, son modos de libertad de expresarse, son modos de manifestar puntos de vista que no han podido ser considerados adecuadamente y por lo tanto deliberativamente tratados en el ámbito parlamentario. Ahora, aquí se puede advertir cómo, en el caso de un buen liberal, como es el caso de Gargarella, un hecho que podría ser visto a partir de una teoría de las emociones, o sea, un hecho que está motivado con una cierta ira, con una rabia colectiva, un enojo por el destrato, por el desconocimiento de unos derechos, por el rechazo sistemático y persistente a reclamos justos, se manifiesta, repito, como dice el artículo de Benente, ¿no es cierto?, con demostración de fuerzas, con quema de neumáticos, con pirotecnia, es decir, la performatividad de esos actos, que no son puros actos de habla,
Es decir, cuando uno dice libertad de expresión, a veces piensa en emisiones lingüísticas. Es mucho más que eso, es la expresión de unos cuerpos ahí políticos, unos cuerpos militantes, ¿no es cierto? Como se han encargado de decir con otros abordajes teóricos queer, ¿no es cierto? Como Judith Butler. Son cuerpos presentes que están haciendo manifestaciones que también deben ser leídas con la lectura de los cuerpos políticos, donde lo que se trata de mostrar es fuerza, no solamente es libertad de expresar un punto de vista, digamos así, estilizado en una especie de reino intelectual, donde, como una especie así de alfileres de ángeles, deliberamos, intercambiamos argumentos bajo la mejor consideración, ¿no es cierto? Como pediría una teoría del discurso, digamos, bajo el trazado de Habermas, ¿no es cierto? O en el caso vernáculo, como propiciaba Carlos Nino con su democracia deliberativa, sino que parece que es otra cosa la que está en juego. Y entonces, parece que la ira y otras emociones políticas se tramitan, se administran filosóficamente de manera discernible según qué concepción del mundo, para usar una vieja expresión filosófica, uno tenga. Insisto, tengo la hipótesis, es decir, en términos casi de una especie de impresión fotográfica, de que a grandes rasgos el liberalismo depende de, digamos así, unas emociones más bien serenas, que inclusive, como decía Hume, se identifican con la razón. O, para decirlo en términos de Aristóteles, que están bajo el gobierno de la razón práctica. Es, repito, el modelo, si se me permite, odiseo. Ahora, claro, hay otras posibilidades para ver el asunto, como decía yo, con el ejemplo de los cortes de ruta, de los piquetes, en esa breve cita que hice del trabajo de Mauro Benente, ¿no es cierto? Que es ver a la ira como violencia, como violencia, inclusive como una violencia que supone un exceso respecto hasta de lo que el sistema pareciera estar permitido tolerar, es decir, que el sistema democrático de algún modo chirría, es decir, se tensan cosas dentro del modo de vida democrático, las reglas experimentan posiblemente antinomias, las instituciones parecen un tanto fracasadas en orden a cómo tramitar esas pasiones. Pero sin embargo, pensemos por lo pronto y a grandes rasgos en lo que ha ocurrido hace no tanto tiempo en Chile, ¿no es cierto?, con las manifestaciones violentas en la calle pidiendo mayor igualdad en diversas dimensiones de la vida política. Lo que ha ocurrido en un tono similar en Colombia, esas marchas, digamos así, esas, como diría Tony Negri, esas multitudes así organizadas de algún modo espontáneo, sin grandes cabezas jerarquizantes dentro de esas organizaciones y reclamando con demostración de fuerza mayor igualdad social. Estamos hablando de países desiguales. Es decir, hay pruebas empíricas de esto. Esto no es una cuestión ideológica en el sentido negativo que uno le adjudica a la expresión, sino que hay elementos, ¿no es cierto?, relevamientos, inclusive de instituciones como el Banco Mundial, diversos test teóricos muy fiables para demostrar en qué sentido hay problemas de desigualdad, no solo en cuanto a la distribución de recursos, de capacidades, sino también en cuanto al reconocimiento de las alteridades. Y un caso, por supuesto, paroxístico ha sido el de las manifestaciones en Bolivia que buscaban invalidar bueno, el referéndum boliviano, es decir, y evitaban que Evo Morales siguiera ganando elecciones, con independencia de si estuvo bien o no ese fallo del Tribunal Constitucional Boliviano que le dio la razón de una manera bastante oscura y extraña a Evo Morales, esto hay que decirlo, o se podría decir, o deberíamos decirlo también,
pero que había claras manifestaciones de odio en Bolivia, está claro. Es decir, cuando uno ve las manifestaciones performativas de lo que se hacía en las calles, hay innumerables ejemplos de odio, pero insisto, en Chile y Colombia parecen más bien manifestaciones de la ira, porque, insisto, el odio está montado sobre una serie de, digamos así, percepciones enturbiadas sobre la realidad política. Con eso, insisto, no estoy diciendo que Evo Morales no estuviese equivocado en pretender modificar de una manera arbitraria la constitución boliviana que él mismo propendió a reformar, pero sí que estoy hablando de cómo frente a ciertos fenómenos políticos se activan emociones políticas que en un caso parecen mucho más cercanas a la ira y en otros al odio. Volviendo a los casos de Chile y de Colombia, yo recordaba aquellas lecciones que Maquiavelo en su trabajo sobre la primera, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, cuando Maquiavelo, con una clara inspiración republicanista clásica, ¿no es cierto?, habla de la salud que pueden traer a las repúblicas las manifestaciones tumultuarias. Es decir, ahí aparece la idea de tumulto social. Y las manifestaciones tumultuarias, Maquiavelo reconoce, surgen cuando hay una asimetría ya intolerable entre los grandes y los pequeños. Entonces, es otro modo de hablar de la ira política justificada. Las manifestaciones tumultuarias. Claro, eso que uno llama tumulto, o en el caso de Colombia, de manifestaciones así espontáneas, con una organización más bien cefalópoda que una organización así jerarquizada de la manifestación social, política, pública. Eh, no es casual, porque multitud o tumulto no parece una categoría exactamente idéntica desde el punto de vista filosófico-político a la idea de pueblo, porque la idea de pueblo ya es una idea juridificada, la idea de pueblo es el pueblo político, y el pueblo político es el tumulto domesticado, es decir, es cuando la civitas, es cuando el diseño político se volvió leviatán, es cuando, digamos, Hobbes entró a la escena y el soberano unifica la representación política. El pueblo no es una multitud desorganizada, el pueblo es una unidad representada políticamente. Claro, y ahí es donde empiezan a plantearse los problemas clásicos, porque bueno, que la representación es una ficción, que la representación está en crisis, por diversas razones empíricas, normativas, etcétera, etcétera. Pero ahora, dejando a un lado esa cuestión que no puedo tratar aquí, lo que en resumen, quería poner de manifiesto es que la ira y el odio tienen diversas posibilidades de juego dentro de la vida política, que además podemos distinguir no solo conceptualmente, sino viendo los fenómenos, manifestaciones de ira respecto de manifestaciones de odio. Aunque a veces los rasgos corporales se parezcan o sean muchas veces similares en la manifestación de la ira o el odio colectivo, hay, como se ha sostenido en videos anteriores, criterios conceptuales interesantes, por lo menos, para intentar distinguir en los fenómenos políticos, en los fenómenos sociales, en las manifestaciones corporales, ¿no es cierto? Manifestaciones que del corazón palpitante, de los maxilares endurecidos, de los dientes que castañetean, de los ojos rojos y encendidos, ¿no es cierto? De la sangre que hierve, de la pasión efurente, hay modos de distinguir. Yo decía que el odio fabrica el objeto, la ira no fabrica, la ira justificada no fabrica su objeto, que además hay, al parecer, una dimensión de temporalidad. El odio tiene más cálculo, el odio de la clase política boliviana adversarial, en lucha política con la representación de Evo, fue un largo cálculo, se aprovechó la oportunidad política adecuada, se aprovecharon los errores políticos.
de las fuerzas de Evo Morales, que algunos inclusive podrían tildar de tibio, decir error, podrían decir de medidas inconstitucionales, de lo que quiera que sea, pero que sin embargo la manifestación en la calle es la manifestación del odio, ¿no es cierto? Pintarrajeando a alcaldes indígenas por la fuerza, desnudándolos, tirándole piedras, es decir, hay allí una manifestación que trasciende la percepción de algo injusto y que va más lejos, que busca la abolición de un adversario, de un enemigo, la destrucción. La destrucción a veces no es física, como dije en algún video, sino también simbólica, pero que no deja de tener una enorme performatividad y se inscribe de alguna manera en la corporalidad. Por ejemplo, la prohibición de Isaac Rojas de mencionar el nombre Domingo Perón, por ejemplo, podría ser, digamos, una prohibición, una emisión lingüística explicable en términos motivacionales en clave de odio. Bueno, hay muchísimas cosas más que podrían complicar mi análisis, por supuesto, someterlo a excepciones, a contraejemplos. Habría muchas objeciones que plantear a todo lo que he dicho. Indudablemente yo mismo, al escucharme, estaría muy dispuesto a disentir con algunos de los términos en que planteo la cuestión, pero dado que estamos limitados por este espacio, dado que de alguna manera debemos generar un escenario artificial como el de una clase por video, donde no puedo estar siendo interpelado por mis estudiantes, eh, permítanme la licencia de esta brevedad y prometo o me esforzaré para una mayor profundidad filosófica en lo que estoy escribiendo desde hace ya casi 2 años sobre el odio y en la discusión filosófica que mantenga con ustedes en el aula. Muchas gracias.